bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Personas que oyen la radio, puede ser en la noche, así que buenas noches o buen día, según como lo estén viendo el video o escuchando el audio de esta meditación. Mi anterior meditación había llamado Interpretando estos tiempos. Hablamos sobre la responsabilidad del hombre, sobre todos sus hechos. También mencionamos algunos eventos, según la Biblia, que son evidencias de que los tiempos finales están cerca. Sin embargo, no se puede determinar exactamente cuándo va a pasar todo esto. Sin embargo, también nos señalan delante de Dios que estamos bajo su juicio. Pero hay una salida. Hay una salida, una hermosa y sencilla, pero profunda a su vez, que Jesús, el creador de todo, vino, enviado por Dios el Padre, y dio su vida por todas nuestras culpas. Así que cualquiera que que reciba a Jesucristo como el Señor de su vida, el Señor del universo, va a recibir, invocando su nombre, el perdón de nuestros pecados, como el Mesías. Pero continuando ahora la meditación anterior, alguien escribió en la anterior un comentario, decía: ¿qué está aportando la Iglesia de Cristo en este tiempo? Una excelente pregunta, y justo yo tenía pensado hablar algo sobre esto. Es un campo muy amplio, probablemente no llegue a dar una respuesta total a todas las inquietudes porque es muy amplio. Sin embargo, quiero responder por lo menos uno, y creo que el más accesible a todos, principalmente en estos tiempos, y que podemos nosotros cumplir. Ha habido unas respuestas, muy hasta algunas ingeniosas, pero equivocadas, sobre cómo pasar esta situación. Algún gobernante de algún país hace algunos días hablaba sobre el coronavirus, sacó de su saco que llevaba como primero un escapulario mostrando a los periodistas, después sacó otro y creo que hasta 3 escapularios del corazón de Jesús, indicando que ese era el escudo protector. Posterior a eso buscó algo más y sacó un trevo. También siguió buscando, sacó un billete de $2, señalando que esto también, que todo esto era su protección. Así que en ese país empezaron a duplicar, a sacar estos escapularios y a vender, ¿no? Como si fuera el amuleto para librarse de esta situación. Ahora podemos mencionar algo todavía un poco más cercano, algo más autóctono, vamos a decirle,
cuando un joven gritaba y decía que le podían inyectar coronavirus y que no le haría daño, pues él comía chuño. Y alguien también hasta mencionó que porque comía cañagua, este virus no lo iba a afectar. Sin embargo, posterior a eso ya parece que se arrepintió. También hay dentro de la misma iglesia algunas corrientes de pensamiento que no son tan bíblicos. Alguno que se llama Apóstol, un día, en este mes de marzo, ordenó que ese virus se muere, mandó, decretó, y mandó al virus que no se transfiera más, como él estaba mandando, sobre todas las personas que se habían contagiado, y declaraban la sanidad divina, masiva. Lo paradójico fue que los líderes de esa iglesia sacaron después una nota a todos el público, a la gente que asistía, de que si alguien se sentía que tenía estos síntomas de estar enfermo con uno de estos síntomas de este virus, que no asista para que no contagien a otros, sino más bien se queden en sus casas. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque corren muchas ideas. Algunas son prácticas, como lavarse las manos, evitar tocarse el rostro, los ojos, la boca, porque es por estos medios que se contagia. Sin embargo, como cristianos, ¿qué podemos hacer como iglesia? La palabra de Dios nos dice que somos sacerdotes de Dios. Apocalipsis, en 2 partes, menciona en el capítulo 1, verso 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También en Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 10, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es un verso conocido, lo que Pedro en capítulo 2, verso 9 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Este término de sacerdote, ¿qué significa? El concepto de este término en hebreo, que es kohen, y en griego reus, se aplica a aquellas personas que son apartadas para servir como mediadores entre el adorador y su Dios. Ahora bien, si vemos en la figura de lo que pasaba con Moisés, el tabernáculo, y después con los templos que fueron construidos, nos dice que el sacerdote era apartado, y nosotros fuimos también apartados del mundo para servir a Dios. Todos los que invocamos su nombre, todos los cristianos, hijos de Dios, somos apartados para servir, tenemos un servicio. Ahora, ¿a quién servimos? Servimos al Señor, pero servimos a la humanidad delante de Dios. Ahora, algo más, el sacerdote, cuando fue instaurado por Moisés, ungió a Aarón, ungió con aceite en figura del Espíritu Santo. Nosotros, los cristianos, fuimos ungidos, bautizados por el Espíritu Santo. Así que vamos cumpliendo todas estas, normas, principios. Después el sacerdote, en el tiempo de Moisés y posteriormente, tenía una vestimenta especial, un traje muy
claramente detallado por instrucción del Señor. Nosotros, dice la palabra, fuimos revestidos de Cristo. Ahora, ¿cómo servimos? Servimos a este mundo delante de Dios. Todos somos sacerdotes los que estamos en Cristo. Ahora nos toca, hermano, hoy día, mañana, nos toca servir a los demás de la humanidad. ¿Cómo servimos? En este caso que nos toca vivir, es algo tan nítido y definido, y es intercediendo delante de Dios, orar, clamar, rogar por la humanidad, haciendo énfasis de lo que ahora estamos pasando. Otra de las características de este servicio de los sacerdotes en el tiempo de Moisés, como mencionaba, y después en los templos distintos que fueron construyéndose, es que antes de ingresar al lugar santo y santísimo, había un lugar que era para los sacrificios. Este servicio no lo recibimos nosotros por nuestra propia capacidad, virtud, habilidad, sino que así como el sacerdote para ingresar al lugar santo y después al santísimo, tenemos un sacrificio que ha sido ofrecido, por el cual es la única manera en que podemos acercarnos a Dios. Nuestro servicio sacerdotal está en base a esta única ofrenda y para siempre. Esto es lo bueno. Ahora, hablábamos de orar. ¿Cuál sería nuestro servicio? Orar. Es bueno recordar que hay ejemplos muy claros sobre la oración y en circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando Abraham oró por Abimelech, porque Abimelech estaba por tomar por esposa a Sara, que era la esposa de Abraham. Y Dios le habla y le manda después a Abraham que ore a Dios para que sane a Abimelech y su pueblo. Dice eso en Génesis 20:17. Entonces Abraham oró y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Es decir, Abraham ora por aquel rey, por su pueblo, que estaba bajo ese impedimento de tener hijos, a causa del pecado o el intento que iba a tener este hombre. También tenemos responsabilidad sobre naciones, empezando por aquellos donde vivimos. Por ejemplo, vemos ahí también, hablando de Abraham, cuando en el capítulo 18 de Génesis, Dios se revela a Abraham y le muestra la decisión que había estado tomando respecto a Sodoma y Gomorra. ¿Podía Abraham decir esta gente pecadora, perversa? Sin embargo, Abraham tiene una actitud de interceder a Dios. Ya eran personas en Sodoma y Gomorra. Hasta ahora tenemos la historia del pecado que tenían estas naciones, estos países o reinos en ese tiempo. Y Abraham intercede delante de Dios y con una actitud muy respetuosa y de clamor y de ruego y de súplica empieza a insistir, y no solamente insiste una vez, 2 veces, sino podríamos decir casi regatea con Dios para que extienda su misericordia. Dios al final extiende su misericordia y oye el ruego de Abraham y salva a Lot y adicionalmente a su familia. También tenemos otras historias, justamente también hablando también de Moisés,
cuando Dios envía una plaga de ranas a toda la tierra de Egipto, y Faraón lo llama a Abraham y le solicita que ore y quite estas ranas, y Moisés ora, se presenta en oración y clamor, y Dios oye la oración y quita esta plaga de ranas que había invadido todo Egipto. También vemos en ese mismo tiempo cómo Dios envía una plaga de moscas, y Faraón vuelve a solicitar a Moisés que ore, y Moisés intercede, y Dios oye la oración y quita esta plaga de moscas. Se repite casi igual cuando Dios envía en ese mismo periodo una plaga de langostas. Tanta era, dice, que cubría el cielo y se hizo oscuro a causa que la cantidad de langostas no permitía la luz entrar. Y Faraón llama a Moisés y reconoce su pecado y le ruega para que interceda delante de Dios y quite esta plaga. De tal manera que Dios barrió en casi 24 horas toda esa inmensa cantidad de langostas, que no hubo ni una que quedara. También nos relata la palabra que en Éxodo 32-35, que Dios tiene que castigar al pueblo hebreo a causa de que ellos se habían, mientras recibía la ley de Moisés, la ley que Dios le dio, Moisés recibía, el pueblo se desenfrenó y se levantaron, erigieron un ídolo. Ya en detalle, en ese capítulo no relata todo el detalle, pero más adelante, en el capítulo 9 de Deuteronomio 25 y 27, relata Moisés ya en más detalle cómo él, durante 40 días y 40 noches, postrado delante de Dios, echado en el suelo, clamando por que Dios perdone ese pecado. Posteriormente también hay otra de las historias cuando el pueblo de Israel se quejó y empezó a hablar mal contra Dios por la comida que recibían. Había un descontento, ya, que era el maná. Y Dios envía fuego y el borde de una parte del campamento se incendia y mata a muchas personas. Pero Moisés se puso a orar y el fuego se acabó. Hay muchos ejemplos donde podemos relatar lo que pasaba en las escrituras, que nos relata, nos cuenta la historia. ¿Ya? Ahora, algo que me alegró es ver convocatorias ahí en los medios sociales, convocatorias a oración personal, a oración en cadena, por horario, algunos hasta hacer ayuno. ¿Ya? Y por este problema que estamos viviendo de esta pandemia de virus, que súbitamente nadie esperaba, hace unos cuantos meses se aparece y empieza a matar mucha gente. ¿Ya? En nuestra nación ha empezado este asunto. Y alguien también está haciendo convocaciones. Y yo quisiera apuntar a esto. Es decir, que nos unamos a estas convocatorias. Y si no podemos, por lo menos en manera personal, estemos orando y clamando. Ese es nuestro servicio sacerdotal como cristianos ahora. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque Jesús mismo pone las escrituras de lo que se menciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento,
Y uno de esos está registrado en Marcos capítulo 11, verso 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es decir, no solo es para nosotros los cristianos, sino para las naciones. Este lugar de oración que es la iglesia, que la iglesia debería estar empapada de oración, debería extenderse hacia el mundo, hacia las naciones, así como lo hicieron en el Antiguo Testamento, bajo diversas circunstancias. Nosotros hagamos eso, oremos intercediendo. No solo que Dios quite esta peste que estamos viviendo, no solo eso, sino oremos para que Dios cambie el corazón de la humanidad. Creo que el mayor milagro no solo es ser librados de la peste, sino ser cambiados, transformados, que la gente abandone sus filosofías huecas, sus filosofías a veces perversas, sus ideologías que están destruyendo a la humanidad. ¿De qué serviría estar sanos si por dentro estamos podridos? Si estamos por dentro dañados. Quiero terminar mencionando una historia que muchos de ustedes la conocen. Y es cuando Salomón dedicó el templo y sus palabras, que las podemos interpretar viendo desde el Nuevo Testamento. Porque se puede ver el Antiguo Testamento, pero sin el Nuevo Testamento no vamos a encontrar a veces demasiada lógica aplicable a nosotros. Pero si la interpretamos bajo el ojo, bajo el lente del Nuevo Testamento, vamos a encontrar mucho sentido. Está en 2 Crónicas capítulo 6, del 1 hasta el capítulo 7, el verso 10. Habla a Salomón sobre que Dios había seleccionado la descendencia de David. Y aquí está claramente señalando que esa descendencia, como todos sabemos, que Jesús desciende del linaje de David. Así que ya tenemos uno. Además, Dios había señalado ya antes de que Él iba a indicar cuál iba a ser el lugar donde el pueblo de Israel iba a adorar. Y duraron mucho tiempo que no había eso, hasta que Dios señaló, y era el monte de Sión. Pero ahora esto para nosotros dice, acercado a la Sión celestial. ¿Y cuál sería la Sión celestial donde debemos adorar y orar, donde estaría la presencia de Dios? Esto sería en la iglesia. ¿Ya? Esto sería el lugar donde el Espíritu Santo se mueve, y esta es la promesa de Cristo en nosotros, que todo aquel que cree en Él, ríos de agua viva correrán. Y esto hablaba, dice Jesús, del Espíritu Santo que iban a recibir. Y ese es el lugar de la iglesia, es decir, nuestro trabajo. Así como Salomón entregó ese templo, nosotros ahora somos el templo de Dios, donde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Este es el lugar donde está la manifestación del sacrificio, del resultado del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Después también habla de que Salomón menciona de que ese lugar, ese templo que había construido, menciona que ni siquiera servía para albergar toda la presencia de Dios. Pero ahora, en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, nos habla que la plenitud de Dios está derramada y llena la iglesia de su presencia. Y es el lugar donde Dios escucha la oración de sus hijos, que somos nosotros, si oramos
clamamos a Dios. Se puede orar por cualquier asunto. Salomón mencionaba, cualquiera sea el asunto de injusticia, lo que sea, podía ir al templo. Ahora nosotros podemos orar en la casa de Dios respecto a nuestro país, a un asunto personal. Es un lugar sagrado esta presencia en la iglesia. Y también hablaba él, si era derrotado, hablaba a Salomón, podían recurrir, si habían pecado, podían recurrir ahí en esa casa de Dios, el templo, podían recurrir y que Dios escucharía. Ahora nosotros también, cuando tenemos momentos de crisis como iglesia, como personas, podemos recurrir en ese mismo espíritu. Y algo que también menciona Salomón decía que si existía sequedad, ya había una ausencia de la presencia de Dios, el pueblo podía volverse a Dios y Dios iba a refrigerar con la presencia de su Espíritu Santo, como el agua que necesita la tierra. Y también menciona si había hambre y pestes y plagas y desgracia y enfermedad. Salomón menciona, el pueblo podía ir a ese templo a orar. Nosotros hoy día también podemos acercarnos como iglesia, como cristianos, y clamar con toda oración y súplica por las personas, por el pueblo, para que esa desgracia sea limpiada, extender nuestras manos, y Él concedería perdón. No voy a continuar esto porque el centro de esto es la oración de la iglesia. Vemos a una humanidad sacudida, vemos casi una perspectiva medio oscura a un tiempo inmediato, nada alentador. Y ahora, ¿qué hacemos? Como esa persona escribía, ¿qué como iglesia? ¿Qué hacemos? Yo creo que nuestra primera función, que todos podemos acceder, y podemos hacer también cadenas o grupos de oración, es la oración. Levantar nuestra oración en súplica. Confesar nuestros pecados, los pecados de nuestra nación, porque no nos olvidemos que hay pecado, que somos una nación idólatra, somos una nación con muchas supersticiones, que preferimos muchas cosas antes que Dios. Y la humanidad misma, hay corrientes de pensamiento que son crueles, duros, que en mi anterior meditación ya algunos mencioné. Y que deberíamos nosotros estar respondiendo en oración y reconocimiento de pecados y clamando a Dios para que se revele y sea librado de este mundo que está en agonía. ¿Dónde está la iglesia? ¿Estás orando, hermano? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Estás clamando, hermano? Ya lo dije, qué bueno que haya esas invitaciones como iglesia, como personas, como cristianos que circulan de orar. Porque la iglesia es la casa de Dios, es la puerta del cielo. La puerta es donde se puede acceder. Nosotros estamos en ese lugar. Tenemos el privilegio de estar dentro de esa casa. Tenemos ese acceso a la puerta que es Cristo. Y en esa escalera que vio Jacob, que subían y bajaban ángeles, podamos hacer servicio ante este mundo. Pablo mismo ruega en su primera carta, capítulo 2 a Timoteo, que hagamos oración, ruego, peticiones por todos los hombres, por las autoridades, pues Él desea que todos los hombres sean salvos. Esta es una oportunidad para orar, para que esa gente no solo sean sanados, queremos que sean sanados, pero no solo sanados
en su cuerpo, sino en el alma, sean rescatados, puedan tener eternidad. Porque Cristo vino para dar eternidad a la humanidad, para aquellos que lo reciben. Es una oportunidad nuestra como iglesia para clamar como casa de Dios que pare esta epidemia, pero principalmente esa epidemia del pecado, de la degeneración que está carcomiendo estas sociedades. Así que, hermanos, yo quiero invitar, animar a los que están haciendo y persistir y incrementar si es necesario nuestra oración ahora que estamos casi confinados a nuestras casas sin poder movilizarnos. Sea una oportunidad para orar, para clamar, darnos tiempos a solas, encerrarnos en nuestro cuarto o unirnos a cadenas o grupos de oración, armar en la iglesia. Esta era la palabra que tenía. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? La cosa más sencilla, importante, espiritual, que puede cambiar, así como cambió antiguamente las circunstancias con Abraham, con Moisés, con Faraón, con el pueblo de Israel y otras muchas que no he mencionado. Dios puede cambiar y va a cambiar si clamamos como pueblo, como iglesia de Dios, al Señor, para que limpie este país de esta epidemia, de estas naciones, de este mundo, pero por sobre todo cambie el corazón de la humanidad y lo acerque a Él. Dios te bendiga.